y quisieran llegar a su casa y sin embargo en un acto de militancia, una vez más, como todos los actos de militancia que tienen, están presentes aquí. Ya parece mi casa. ¿Cuántas veces he venido? 6, 7 ya. No pueden decir que la Conducción Nacional no visita la seccional y no visita los bancos. Decirles que si bien hemos pasado los tiempos duros que expresaron los compañeros, es tiempo de empezar a hablar del futuro. Ya hemos pasado la crisis y tomamos debida cuenta y experiencia de lo que nos pasó para no cometer los mismos errores. Y tuvimos la sabiduría entre todos, de haber depuesto diferencias en bien de la organización sindical. Y no en bien de la organización como un instrumento de crecimiento, posicionamiento de los dirigentes, sino en bien de una organización que defiende a los trabajadores. Siempre digo que hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido un interventor dentro del sindicato que estuvimos muy cerquita. Seríamos hoy la tercera mejor actividad, mejor paga según los medios económicos. Tendríamos 18.000 afiliados nuevos, habríamos producido 800 elecciones gremiales internas. Seguramente que no, seguramente que no. Y eso es el valor que hoy tiene esta organización, que comprendió que por encima de los circunstanciales hombres que la tenemos que conducir, hay que defender a la asociación bancaria, porque eso es defender el derecho, el trabajo, el salario de cada uno de los trabajadores bancarios. Decía que lo planteaba hoy en una conferencia de prensa que hicimos y me preguntaban todos si venía por el tema electoral, y le decía que entre otras cosas sí, pero básicamente venía por 3 cosas. La primera, para expresarle a ustedes el profundo agradecimiento de la presencia y protagonismo que ha tenido Rosario cada vez que la Conducción Nacional necesitó de ustedes. Siempre que necesitamos hacer punta de lanza o calentar motores, como solemos decir nosotros, recurrimos a 4 o 5 seccionales que empiezan a abrir el paño, ¿no? Una de esas es Rosario. Y digo esto porque nosotros, cuando vamos a empezar con algún plan de lucha, siempre decimos, bueno, empecemos con movilizaciones en las seccionales. Y sabemos que tenemos garantizado entre ellas Rosario. Y cuando me llegan las informaciones a veces que mandan los compañeros y veo las largas filas que se juntan de compañeras y compañeros caminando y militando una posición del sindicato, la verdad que me llena de orgullo y simplemente quiero expresarle mi profundo agradecimiento por eso. Lo segundo que quiero decirles, y por lo que estoy acá, tiene que ver con que estamos iniciando la negociación paritaria, como ustedes saben. Nosotros suscribimos un acuerdo puente por 3 meses que finalizó en marzo. Y también quiero decirles que, y es bueno que lo sepan, el Ministerio de Trabajo se negó a homologarnos ese acuerdo puente por 3 meses. Y terminamos resolviéndolo de puro guapo que nos pusimos los bancarios. Si ustedes recuerdan, fuimos la novela del verano porque todos los días era que el ministro quería que le explicáramos los alcances del acuerdo. Y se lo explicamos claramente. Eran 1.444 más una gratificación de 770 que dividido y prorrateado a nosotros nos da 1.700 pesos, a lo cual si le agregás las cargas sociales estamos hablando ya casi de un 24 o 24,2%. Esa no era la expectativa que tenían de la pauta salarial para el resto de las organizaciones gremiales. Y esa era la aclaratoria que quería. En realidad no quería una aclaratoria. En realidad lo que quería era que depusiéramos armas y transformáramos ese acuerdo nada más que en un 20%. Y nosotros, como trabajadores bancarios, no nos caben a veces las generales de la ley de otras actividades que pueden arreglar por un monto menor. Algunas organizaciones arreglan sus acuerdos salariales conforme le vaya en su actividad. Cuando hay poca actividad hay que discutir más la preservación del empleo que el salario. No es este el caso, le va muy bien a los bancos. Cuando tienen subsidios del Estado, algunas actividades terminan siendo objeto de presión para arreglar por menor porcentaje.
Ustedes fíjense que está la onda por estos días que todos están arreglando entre el 22, 23, 21 y medio. Esos son los acuerdos que están saliendo. Pero ¿cuáles son? Los acuerdos de la UTA, el transporte está subsidiado. Los acuerdos de luz y fuerza, la energía está subsidiada. Los acuerdos de los maestros nacionales o de los docentes universitarios. Y esas son actividades del Estado. Nosotros tenemos que ir a discutir salarios sobre 3 condiciones esenciales. La primera de ellas es sobre el verdadero valor del costo de vida, no sobre el valor del costo de vida que fija el INDEC, que es un dibujo nada más que para pagar menos de los bonos de la deuda cuando existían y estaban atados al valor de la inflación. Tenemos que ir a discutir sobre la perversidad del impuesto a las ganancias que golpea el salario de los trabajadores. Y no es una muletilla ni es una verdad de perogrullo. Cuando decimos esto lo decimos convencidos, porque no es que los trabajadores no queramos o no querramos aportar a las arcas del Estado para que funcione el Estado. Nosotros no decimos no tenemos que pagar impuestos a las ganancias, nosotros decimos que en este país tienen que tomar los riesgos quienes gobiernan, de tomar la decisión política de enfrentar una reforma tributaria en serio e integral. Resulta inadmisible que un esquema tributario en un país que se dice progresista por estos tiempos recaiga la más pesada carga sobre la espalda de los trabajadores. Primero a través del impuesto a las ganancias, que es el atajo fácil para meterle la mano en el bolsillo al trabajador. Y segundo, porque el segundo impuesto, o el primero, mejor dicho, del que más se recauda, es el IVA, y el IVA es el consumo, el IVA es el supermercado. Y ahí el litro de leche y el impuesto lo paga lo mismo un trabajador bancario, alguien que tiene un plan social o el multimillonario que tiene empresas en la Argentina. Entonces hay que discutir cómo el Estado, a través de una reforma tributaria, mejora su situación de recaudación y lo puede hacer a través de cobrar una renta financiera. Nosotros, y lo digo en todos los actos que hemos tenido, y ustedes me han escuchado decirlo en un montón de veces, mientras un trabajador bancario ya no es que hace horas extra, ya con el salario que tiene, por el solo hecho de trabajar en un banco, paga impuestos a la ganancia, y el cliente que está enfrente hace un depósito de 100 millones de pesos y no paga un solo peso de renta financiera. Busquen ahí, busquen en la transacción de acciones en la bolsa de comercio, que es una timba y no tributa la ganancia entre transacciones de acciones. Busquen en cómo le incrementan el juego al flagelo los impuestos al flagelo que significa el juego. Busquen cómo le aplican impuestos a las empresas mineras, en particular aquellas de cielo abierto que afectan el medio ambiente. Empresas que por un lado no, en algunos lugares no solo no pagan, les piden subsidio a los estados provinciales porque dicen que generan empleo. Entonces, no es que nosotros los bancarios decimos desde una posición de privilegio porque tenemos sueldos que están alcanzados por el impuesto que no tenemos que pagar. Lo decimos desde una concepción gremial y política de que el trabajo no es ganancia, compañeros, es el esfuerzo físico e intelectual de cada uno de nosotros para engrandecer las empresas que trabajamos, que son las que tienen que tributar. Ellos son los que tienen que tributar. Fíjense, el tercer eje sobre el que tenemos que discutir nuestra recomposición salarial. Ni más ni menos que la rentabilidad de las empresas. Tuvimos fue así. Tuvimos en una cadena nacional que nos dedicaron durante el conflicto salarial nuestro, que la Presidenta de la Nación nos dijo que los bancarios teníamos que mirar con menos egoísmo nuestra situación y no solo discutir sobre la renta que tienen los bancos, porque es una renta viciosa ya que se genera a través de tasas altas y de comisiones altas y perjudica al resto de la economía y por ende al resto de los trabajadores. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros que no se animen a modificar una ley de entidades financieras? Ley que de la época de Martínez de Oz. Si tuvieran la valentía de modificar una ley de entidades financieras y pelearse con la corporación financiera en serio, no tendrían necesidad de que las tasas estén al 42%, amagar con sacar una tarjeta para los supermercados para que los bancos bajen la tasa al 30%. Si existiera una nueva ley de entidades financieras que regulara el mercado y donde fuera claro qué segmento abarca cada uno y cuáles son las tasas de interés, no estaríamos discutiendo esta. No es responsabilidad nuestra la tasa de interés que cobran los bancos. A ver si lo entienden. Somos bancarios, no banqueros. En todo caso, el mensaje ese, déselo a los banqueros, que son los que generan una acumulación de renta extraordinaria en sus arcas y terminan comprando los dólares que después le faltan al país, y no los trabajadores que no compramos dólares y usamos la plata para la renta.
y se acaban, y la paciencia también. Por eso digo que si no nos quisieron homologar el acuerdo y el Ministerio no nos quiere convocar a paritaria, ya que le hemos presentado 4 o 5 notas diciéndole que este anticipo y este adelanto se había extinguido ya en marzo, es porque no quieren que este gremio sea el que abra la negociación paritaria. Y lo digo porque quiero recordarles que el año pasado, en la paritaria anterior, cuando todos hablaban del 18%, inclusive algunos compañeros nuestros de otras actividades sindicales, y cuando esa pauta no escrita que muchas veces fija el Poder Ejecutivo era del 18%, y cuando el sector empresario salió a consolidar de que era el 18%, fue este sindicato, sus militantes y sus trabajadores los que dijeron que el 18 no alcanzaba. Y fue la asociación bancaria con sus trabajadores la que salió a la calle, la que se movilizó en las provincias, la que se movilizó a nivel nacional y la que paró el país hasta que consiguió un acuerdo del 24,5% y fue la apertura para que el resto de los trabajadores de la Argentina no arreglaran por el 18 que querían algunos sindicatos y algunas actividades. Ese fue el servicio que le hizo esta asociación bancaria y sus trabajadores al resto de los trabajadores de la Argentina en esa paritaria. Y como nos pusimos duros en el mes de diciembre y enero, seguramente por eso el Ministerio no quiere convocarnos. Y alineados en esa posición de no convocarnos, el sector empresario tampoco quiere darnos una respuesta. Por eso hay que ser claros en esto. El día 2 de mayo ha sido convocado un plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria. Y al mismo 3, al día siguiente, van a haber movilizaciones en toda la República Argentina las 2 últimas horas con asamblea y escrache. Y el día 7 de mayo va a haber una multitudinaria movilización de bancarios en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para expresar nuestra calentura porque no se arregla el tema salarial. Y desde esa tribuna, si no hay un acuerdo salarial o estamos cerca de una pauta seria y clara, desde esa misma tribuna le vamos a tirar un paro general para la semana. Compañeras y compañeros, cuando nosotros hablamos de nuestra independencia política para tomar decisiones, que es lo que hacía referencia Jorge recién, habla de la independencia política desde el punto de vista de la partidocracia, pero no habla de independencia política a la hora de opinar sobre los grandes temas de la nación. Tenemos política y tenemos posición política sobre cada tema que se nos consulte. Celebro hoy y felicito a los compañeros del Banco Macro, en donde hicimos una asamblea espléndida hoy día a la mañana, y un compañero de los tantos que tenemos en los bancos me pidió la palabra para preguntarme si teníamos posición respecto a la reforma judicial que se estaba impulsando en el Congreso. Pero vaya pregunta. Lo felicito porque para que un compañero haga esa pregunta es porque está activado el sistema gremial dentro del banco y los compañeros discuten todo. Y le di la posición del sindicato respecto a esto, como se la puedo dar sobre cada tema porque tenemos debates profundos sobre cada situación que pasa en la nación. Y así como hemos acompañado políticas de este gobierno, porque independientemente que no soy del palo de quien gobierna, debo reconocer, y lo hice hoy en un programa con un periodista bastante picante, por cierto, que me preguntaba y yo le decía, pero yo veo una visión negativa en usted. Y yo con este gobierno, con quien no comulgo políticamente, debo reconocerle que en el 2001, 2002, 2003, en ese periodo de campañas electorales, crisis y asunción de presidente, se hizo cargo de una sociedad disgregada al borde de la extinción institucional. 5 presidentes en menos de un mes daban cuenta de la soberana crisis que tenía este país. Y quizá el principal mérito de Néstor Kirchner y de la conducción política que él encabezó fue haberle dado de vuelta a la ciudadanía argentina la política como valor de resolución de los problemas y no la política como método de expulsión de los dirigentes para que las corporaciones gobiernen en la Argentina. ¿Y cómo no se lo voy a reconocer por más que yo no sea ni peronista ni del Frente para la Victoria? ¿Cómo no le voy a reconocer que tenemos un ciclo ininterrumpido de paritarias, el más largo de la historia argentina, que empezó con el decreto 392 allá por el año 2002, 2003 creo que fue la primera paritaria, e ininterrumpidamente hemos tenido?
Por supuesto que el gobierno trata de ponernos un techo, y creo que lo haría cualquiera. Está en nosotros como dirigentes y como militantes tener la racionalidad de pedir lo que creemos que nos corresponde y luchar por ello. Y si está enmarcado dentro de la pauta, bien, todos felices, nos damos la mano, y si no, lo siento, seguimos nuestro camino, porque nuestra obligación como dirigente es que primero están los trabajadores y después están las opiniones políticas o adhesiones políticas que tenemos con este gobierno, con la oposición o con el gobierno que venga. Y digo, nos hemos ganado un respeto en la sociedad hoy los bancarios, y ha sido por la maravillosa militancia que han tenido cada uno de los dirigentes y los militantes de esta organización. Hoy tenemos posición política en la CGT. ¿Cuántas veces Bancaria tuvo una posición en la CGT tan clara? Podemos estar de acuerdo o no entre los más o menos kirchneristas si tenemos que estar con Moyano o no, pero lo único que sé es que yo no quiero estar en una CGT amanuense que bese el anillo cual si fuera el Papa, el gobierno o el presidente de la nación, y no le discutan ni le digan nada. Prefiero comerme los bifes de que estemos en un sector combativo antes de comerme los bifes de mis compañeros de estar en un sector que entrega a los trabajadores. Paritaria vamos a ir por ello. Nosotros tenemos una gran deuda pendiente que resolver algún día. Hace 4 años que está intervenida nuestra obra social al borde de la quiebra, y sin duda será el camino inexorable si no le encontramos una solución. Y mucho tiene que ver en esto aquel decreto del expresidente Menem, cuando nos quitó el 2% de intereses y comisiones, los cuales el 1 iba a la obra social y el 60% de nuestra recaudación era eso. Bueno, si no hubo ningún gobierno que lo quiso reparar hasta el día de hoy, pues vayamos en paritaria a buscar que nos devuelvan ese 2%, el cual el 1 era para nosotros. Queremos discutir por qué no se implementa en la Argentina, en el sistema financiero, lo que por ley tienen en Santa Fe con los comités mixtos de salud, porque sirve como elemento de presión también, independientemente que le puede servir a los trabajadores para tener un mejor ámbito de empleo. Queremos discutir más categorías convencionadas en materia salarial dentro de la banca privada, tanto nacional como la extranjera. Queremos discutir descongelamiento de adicionales que están congelados desde el año 2003. Y creemos que es el tiempo oportuno de hacerlo. Vuelvo a decirlo porque basta mirar reflejados los balances de los bancos para darse cuenta lo que han ganado. Así que, así como hemos transitado un camino de debate, de unidad, de liderazgo colectivo, de presencia y de legitimación a través de las elecciones de gremiales internas que se han desarrollado en todo el país, los invito a que por esa senda sigamos transitando para seguir consiguiendo más y mejores beneficios. Y el último punto que quería abordar cuando me preguntaban por qué venía, sí, es por el tema electoral. Somos hombres políticos, somos hombres de este sindicato y de la vida política de este sindicato. No tengo por qué esconderme de que hay un proceso electoral y que vengo a hablar de las elecciones con mis compañeros de Rosario, sean adherentes a la lista celeste y blanca número 1 o no, sean en definitiva hasta contrincantes electorales o no, porque en esta seccional hay 5 compañeros de la gremial de Nación que están en otra lista. Pero he venido a hablar también de política, y he venido a decir a los compañeros y a rendirles cuenta, como he explicado recién, las cosas que hemos hecho en nuestra organización, y también a pedirles que nos apoyen para seguir en esa senda y en esa continuidad. Y muchos dirán, ¿y por qué quieren seguir? Y queremos seguir porque nos sentimos con la fuerza, la capacidad, y porque hemos logrado pacificar y unificar esta organización sindical para ir por lo que nos falta. ¿Cómo no seguir plantando posición y luchando aún en la adversidad y aún en la posible derrota, porque no se vislumbra un cambio todavía de posición política respecto a distintos temas? Pero si todos abandonáramos la bandera cuando nos va mal, triste sería el papel de la política, de las organizaciones sindicales y de los actores sociales en este país. Fácil presa del gobierno de las corporaciones seríamos. Por eso seguimos sosteniendo que este país necesita una reforma del sistema financiero, que lo declare como un servicio público, para que de ese modo el Estado tenga potestad y poder mucho más fuerte sobre las entidades financieras, y no un maquillaje de servicio de interés público, que es otra cosa. Quiero que sigamos en la conducción, porque aún en soledad y en adversidad
Quiero seguir dando aquella pelea histórica que la constituyente del 57 a través del 14 bis le dio una herramienta a los trabajadores como fue la participación en las ganancias, y que después de más de 50 años la comunidad política argentina todavía no le da una respuesta reglamentando esa ley. ¿Cómo no vamos a acompañar ese proceso si es ni más ni menos que los trabajadores tengan no solo participación en la ganancia, sino en la dirección y producción de las empresas? Y esto es algo que atraviesa todos los partidos políticos, porque con su rica historia de trabajo en los temas sociales del peronismo, con su rica historia del socialismo y sus leyes impulsadas por Alfredo Palacio en el Congreso de la Nación, y por la rica historia que también tiene el radicalismo en materia social, y siendo que el ideólogo de la participación en las ganancias fue un dirigente gremial radical como Crisólogo Larralde, la bancaria toma esa bandera porque unifica y traspasa cualquier ideología política y pone sobre la mesa el debate que los trabajadores tienen que tener participación en las empresas que ayudan a ser grandes y no ser explotados como son a cambio de la nada, a cambio del olvido, y que cuando le va mal pagan con su empleo, con su trabajo y con su familia. Queremos seguir en la conducción porque queremos, en definitiva, seguir dando una pelea que estamos dando en los estrados judiciales, en los comités arbitrales del CGT, y si es necesario que se la demos en la calle, se la vamos a dar, como son las tercerizaciones en los bancos. Recién el compañero de gremiales de acá de la seccional me contaba 11 trabajadores, todos tercerizados del banco hipotecario, una vergüenza. Una vergüenza lo que hace el banco hipotecario, que tiene mayoría del Estado. Todos los trabajadores, 4 o 5 años de contrato. Una vergüenza lo que hace el presidente del Banco Nación, después del fallo del comité arbitral de CGT, que declaró que los compañeros Nación Servicios son bancarios, se niega a reconocerle esa condición. Y en lugar de ponerse a reconocer esa condición, se dedica a armar listas para combatir a la asociación bancaria, como es la lista que integran los 5 compañeros de la gremial de Nación de Rosario, que ahora los quiero ver porque nos corren por izquierda pidiendo 35% aumento, fuera la burocracia sindical, pero nada dicen que la lista que integran la hicieron en el despacho de Juan Carlos Fábrega, que en definitiva es la burocracia patronal, no la sindical. Y ahí están esos compañeros. Por los que nosotros queremos hablar y trabajar y seguir en esta conducción de la asociación bancaria. Decirles que tengo la profunda alegría que entre los cambios que hemos hecho en este sindicato hemos pedido desde el oficialismo, siendo que nosotros reunimos todos los requisitos, nuestra lista, nuestra presentación de avales, 22.800 avales presentó esta lista para presentarse en esta elección. Quiero decirles que a pesar de que no presentaron nada, ni avales, condiciones o conformidad de candidato trucha, falsificadas firmas, compañeros que lo denuncian porque no les han prestado la conformidad y aparecen en una lista, compañeros muertos que supuestamente le han firmado el aval y resulta ser que han sido secretarios general, no se fijaron, han sido secretarios general del sindicato en una de las seccionales hasta hace poquito tiempo, falleció y le falsificaron la firma como que está avalando otra lista. A pesar de todo eso, no les vamos a dar el gusto de que tengan un solo elemento para ir a la justicia a entorpecer algo que es lo más maravilloso que nos puede pasar, y es que los bancarios, a través de su voto, expresen con legitimidad quién tiene que conducir los destinos de la bancaria. No van a encontrar en este secretario general, por su formación política y por su formación sindical, ni en ninguno de los compañeros que estamos en esta mesa, la voluntad de proscribir a nadie. Por eso, aquellos que hicieron una lista única, un solo banco, una de las listas, hay 80 bancos en Argentina, un solo banco, y el 90% son del Banco Nación de Buenos Aires, el único banco de Nación, es donde pertenecen los compañeros que están acá en Rosario. Gustosos están esperando que les proscribamos la lista o que se la bajemos. ¿Y saben por qué? Porque si le hicieron en el despacho del presidente del banco, son solo un banco y son solo una seccional, no están buscando una contienda electoral,
están buscando dividirnos para crear el sindicato del Banco Nación. Y bancarios somos todos y la bancaria es de todos. Por eso nosotros no los proscribimos ni le vamos a dar el changüí de que vayan corriendo a la justicia o le demos el elemento que necesitan para avanzar en la creación de un sindicato propio. Y digo, y está bien que se presenten. Por ahí, lo único que les pido, atendiendo la grandeza que hemos tenido de habilitarles la lista no teniendo condiciones, es que no se bajen 2 días antes como hicieron la última vez. Hay 40 seccionales de la Argentina donde no tienen un solo representante. Esas 40 seccionales son el equivalente a más del 50% del padrón electoral de la bancaria. Si no consiguieron uno que le firme el poder ni el aval, razonablemente no los conocen ni van a ser candidatos potencialmente que los puedan votar en esas 40 seccionales. Nosotros pertenecemos a una lista que ha nucleado a las 53 seccionales de la República Argentina, que después de muchísimos, pero muchísimos años, tiene como candidato a secretario general un compañero del interior igual que ustedes, y yo le tengo que agradecer el apoyo que he recibido de todos mis compañeros del interior y le tengo que agradecer a los compañeros de Buenos Aires la generosidad política de ser quienes son mayoritariamente el padrón de bancario y haber resignado la Secretaría General para que yo la ocupe. Y también, dentro de ese federalismo, más del 60% de los cargos de nuestra lista lo ocupan en toda la lista compañeros del interior de la República Argentina. Este gremio logró unirse, logró transitar el camino de la unidad, y ese camino de la unidad tiene que ser consolidado con el voto de todos los compañeros y tiene que ser una elección abrumadora, porque los compañeros tienen que ir a votar. ¿Y por qué ir a votar? Porque ir a votar al que gana le da poder, y el empoderamiento, ¿para qué sirve? Sirve para poder seguir combatiendo la inequidad, la injusticia, la desigualdad, y sirve también para consolidar este modelo de conducción que está dando un traspaso generacional, porque hoy es maravillosa la cantidad de juventud que tiene nuestra dirigencia bancaria. Yo el otro día en un acto en Capital, en el Cine Ópera que hicimos muy lindo, le hablé mucho a los jóvenes porque eran muchos. Yo les decía que cuando les hablaba les pedía que no crean en hombres. Los hombres somos absolutamente falibles. Crean en principios, muchachos. Y los principios podemos expresarlos en un tiempo, a lo mejor algunos, y en otros tiempos lo expresarán otros, o porque están más acorde con esos tiempos, o porque nos habrán superado en capacidad, y cualquiera de las dos cosas es buena para la organización. Decían, no crean que están solos, porque en definitiva estamos nosotros que somos la generación intermedia que está tirando del carro para que se suban ellos a esta actividad a veces tan desprestigiada por errores propios. Pero ¿saben qué? No nos comamos el verso de que somos tan malos. También tiene que ver con una campaña desde el poder económico y mediático, porque no hay mejor dirigente sindical que el que no existe, porque permite que las patronales penetren y avancen sobre los derechos de los trabajadores. Y también les decía, hablen, aprendan y tomen conocimiento de la sabiduría enorme de nuestros jubilados, esos jubilados a los que se hizo referencia recién, que nos costaron 6.000 cesantías en las huelgas del 58, 59, porque, fíjense, luchaban ni más ni menos, entre otras cosas, por la jornada de 7 horas 30 que aún hoy siguen violando descaradamente los bancos. Y por último les decía que son ellos quienes van a hacer más grande esta organización, y nuestra tarea como militante de esta organización es dejarles una organización más sana, más limpia, más transparente y más activada de lo que nosotros tuvimos que recibir en el marco de esta crisis institucional. Si algo nos guardará en la historia a todos los militantes que están acá, a nosotros que nos tocó conducir, si alguna página podemos escribir o escribirán de nosotros en la historia, me conformo con el renglón que diga que fuimos los que le pusimos el pecho a la adversidad y logramos obtener la institucionalidad de esta asociación bancaria. Y también les hablé a las mujeres. Hoy son el 40% de la fuerza laboral del sistema financiero. Y sin embargo, entre los 50 mejores sueldos del sistema financiero, solo el 12% son mujeres. Y más grave aún la discriminación. Porque acá la caracterización del género la hacen a través de la discriminación. Es así.
De los 50 mejores sueldos del principal banco de la República Argentina, que es el Banco Nación en materia pública, solo 2 son mujeres. La primera en el puesto 37 y el esposo del gerente general, con lo cual debería contar la segunda, me parece, no la primera. Y creo que en el Banco Santa Fe hay una entre los 50 mejores salarios. Felicito a los del Banco Municipal porque es uno de los mejorcitos que salen favorecidos en el promedio. En los bancos privados exactamente lo mismo, y sin poder llegar a alcanzar a mirar los sueldos por encima del subgerente. Si alcanzamos ahí seguramente se profundiza también esa discriminación. Y claro, como decía Andrés, que nos preocupamos cuando creamos esta secretaría. Y nos preocupamos en crearla porque queremos desarrollar un trabajo, queremos dentro de 4 años hacer una evaluación y poder decir orgullosos que pudimos modificar esto. Yo a las compañeras aquí presentes les pido en realidad disculpas por pertenecer a una sociedad machista, anticuada y que las discrimina. Lo que no voy a hacer como secretario general de este gremio es no hacer nada para que esto siga así. Por eso hemos creado esta secretaría. Y fíjense que yo esperé la impugnación por cualquier lado por parte de la lista opositora. Lo que nunca pensé que fueran tan estúpidos de querer impugnar la elección porque debimos haber convocado sin esa secretaría porque es una reforma muy nueva. ¿Qué clase de dirigentes sindicales pretenden ser cuando no quieren reconocer que acá hay una historia de violación de los derechos humanos en la Argentina y que a los bancarios nos costó más de 200 trabajadores desaparecidos? ¿Qué clase de dirigentes gremiales son aquellos que viendo la inequidad o la desigualdad o la discriminación no pretenden hacer nada y por lo menos ni siquiera desde lo orgánico tener una secretaría que atiende ese tema? Y la verdad que me queda un sabor amargo porque esperaba otra cosa, esperaba una discusión política con quien estuviera enfrente. Me doy cuenta que no va a ser así. Así que seguramente apelarán a los mails, a la injuria como método, al agravio como estrategia. Pero en definitiva el único fin que tienen es desgastar a la conducción de la asociación bancaria, porque ese es el juego que le terminan haciendo a las patronales. Por eso el proceso electoral, por más que venga tranquilo, nos tiene que tener activos y militantes y tratar de conseguir hasta el último voto. Y si un compañero ese día no fue a trabajar y quiere buscarlo a la casa para que vote, porque darle poder a la asociación bancaria no es darle poder a los dirigentes, es darle a la organización, a la institución que los defiende para hacer mejores acuerdos, para tener mejores condiciones de trabajo. Y al último, yo quisiera hablarle a los militantes, que son ustedes, a los militantes de esta organización. Y creo que he dado y tengo el compromiso y la obligación de seguir dando muestra todos los días de la forma de conducir o de la impronta que le quiero dar a esta forma de conducir. No me van a ver a mí sentado en un escritorio en la bancaria esperando que otros hagan el trabajo. Cuando ustedes ven, o ustedes mismos pasan videos y demás, siempre me han visto al frente de las marchas. No soy del que llega y se sube al camioncito a hablar cuando ya están todos en fila y encolumnados. A mí me van a ver caminando en las calles con ustedes. Me van a ver en cada esquina y en cada banco. Y donde tenga que hacer una asamblea la haré. Y donde tenga que poner la cara para dar explicaciones la haré. Y donde tenga que pelearme con un gerente de recursos humanos, con un directorio de banco, lo haré. Pretendo ser un secretario general, como lo he sido hasta ahora, muy cerca de mis compañeros. Y tampoco creo en los dirigentes que cual si fueran el Homo sapiens y con la verdad iluminada vienen a decirle a cada uno de ustedes qué es lo que se tiene que hacer. Nadie nace siendo secretario general de una organización sindical y más de la envergadura y la importancia que tiene la asociación bancaria. Y esto es un aprendizaje permanente. Y soy de los que considera que modificar un criterio no es un signo de debilidad. Y yo he modificado criterios. ¿Cómo no voy a aprovechar la experiencia de mi compañero secretario adjunto, de quien me siento orgulloso de que me acompañe con tantos años de militancia en esta organización? ¿Cómo no voy a recabar y consultar a los compañeros? Hoy les hacía una pregunta que seguramente, y no fue, quiero decirles que no fue ingenua la pregunta, en la comisión gremial del Banco Santa Fe. Yo les decía, che, muchachos, la idea es cambiar un poco este estatuto para permitir más participación. Pero ¿qué opinan ustedes si esa sigla que dice Asociación Bancaria SEP, que significa Sociedad de Empleados de Banco, no la cambiamos por que siga siendo SEP, pero Sindicato de Empleados de Banco? Y por supuesto que no es olvidarme del pasado y de los que organizaron y de los que tuvieron la impronta de esta organización. Pero es hora que empecemos a darnos un debate
de que nosotros no estamos por encima del resto de la clase trabajadora porque usemos saco y corbata. Somos obreros, compañeras y compañeros, ocupando un lugar de trabajo con saco y corbata. Entonces, empecemos a entendernos como tal, y como tal somos un sindicato, no una sociedad ni una asociación. Y será un debate futuro, que a muchos les puede parecer semántico, no es semántico, tiene una profundidad ese debate. Y yo quiero explorarla, y ojalá podamos, por lo menos yo soy, como decía Matías, yo levanto las dos manos, me decía, y se habría un debate, yo sé que lo estoy provocando ese debate. Yo voy a estar entre los que levanten las dos manos con Matías seguramente. Pero eso es lo que pretendemos de esta organización. Que entiendan que el secretario general que han tenido estos 4 años a los ponchazos, porque fue así que tuve que asumir, y mi secretario adjunto y toda la conducción, no somos iluminados, somos compañeros como cualquiera de ustedes. Y estamos aprendiendo todos los días en el cargo que ocupamos en nuestra organización. Así que simplemente me queda invitarlos a seguir en esa bohemia que tenemos todos de creer que todavía podemos cambiar el mundo. O no me digan que no, que cuando salimos en una marcha a pelearnos con los banqueros, no nos estamos peleando con el poder e íntimamente tenemos un cosquilleo. Nosotros peleamos con el poder en serio. Los banqueros son los que pusieron ministros de Economía y voltearon gobiernos en la República Argentina. Y nosotros nos peleamos con ellos. Y tenemos ese cosquilleo de sentirnos, a esto los podemos y los vamos a cargar nosotros encima de las espaldas nuestras. Porque por todo el poder que tengan, no pueden con el poder que tiene la organización y que tienen los trabajadores cuando convencidos van por sus derechos. Ese sindicato de militantes, de trabajadores organizados, de un sindicato transparente, participativo, protagonista y combativo, es el sindicato que yo los invito a seguir transitando. Para eso hay que hacerlo desde la avenida de la unidad y no del atolladero angosto del egoísmo de algunos dirigentes que por el solo hecho de figurar en una lista se anotan sabiendo que después se van a retirar ante la contienda. Y hoy en el reportaje con el Bigote Acosta, era duro el hombre, me hablaba, arrancó, me quiso correr por izquierda del lado cultural hablándome de Armando Tejada Gómez, yo soy mendocino. Entonces, para terminar, quisiera recordarle, él me habló de Armando y bueno, nosotros en Mendoza lo queremos mucho y fue un referente no solo de la cultura, sino social y político. Decirle algo muy breve que él decía, ¿no? Que decía que el bien, y esto lo digo por las marchas, cuando salimos y ese cosquilleo de que estos tipos del poder los podemos nosotros. Armando decía en un fragmento de un verso muy bello que tiene, decía que el viento te dé fuerte en la cara y que el amor se te vea y que cuando vayas marchando, persignándose, la gente diga, ahí van los que sueñan. Muchas gracias.